14 al 19. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oremos brevemente. Te damos gracias, Señor, por este privilegio y la preciosa oportunidad de estar una vez más con los hermanos, con la iglesia, juntos, alabando tu nombre, dándote la gloria que mereces, disfrutando de tus bendiciones también. Y así abrimos la Escritura, deseando, como cantábamos, que tú nos hables, porque es el medio que has escogido para edificar a los santos y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ayúdanos, oh Dios, que tu Espíritu aplique la palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, cuando nosotros no hace mucho estudiamos la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo, hasta la segunda, consideramos allí que en muchas oportunidades Pablo hace referencia a los falsos maestros, ¿verdad? Y las falsas enseñanzas. Era algo que azotaba a la iglesia del primer siglo. Bueno, hoy no es diferente, ¿no? Hoy también es igual. Pero llama la atención, no solamente estos hombres y lo que enseñaban, sino también que en varias oportunidades trata de aquellos que se extraviaban de la verdad, justamente por escuchar a esto, bueno, o por amar al mundo, como el caso de Demas, ¿no? Ahora, al iniciar la carta, continuando con la primera, Pablo le dice, yo voy a ir leyendo algunas porciones de la primera carta, 1, 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Luego menciona a un tal Himeneo y Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe y fueron entregados a Satanás para que aprendieran no blasfemar, ¿no? En el capítulo 4, el apóstol declara que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que estar atentos con eso, ¿no? En el capítulo 6 le pide a Timoteo que se aparte de disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, 6:5. Y también advierte que algunos, por amor al dinero y la codicia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí tenemos otra vez a alguien extraviándose. Y al finalizar la carta, los últimos 2 versículos, Pablo pide a Timoteo que evite las pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Bueno, era algo urgente, ¿no? Evitar hablar de ciertas cosas, de hablar con estos, de escuchar estos, bueno, porque tienen consecuencias bastante graves, ¿no? Ahora, pienso yo, con el servicio de Timoteo ministrando a la iglesia de Éfeso, el asunto de los falsos maestros y las falsas enseñanzas habrá mejorado muchísimo, ¿no? Habrá menguado, pienso mucho, pero no desapareció. Y esta carta lo demuestra, ¿no? Si bien ha mejorado, todavía seguía, y lo interesante es que todavía sigue latente en las iglesias contemporáneas. Y creo que nos va a acompañar, la cizaña nos va a acompañar hasta que el Señor nos lleve a su presencia o venga por su iglesia, ¿no? Y es algo, hermanos, que ha azotado a la iglesia de todos los tiempos. Como dije, hoy no es diferente. Por eso Timoteo necesitaba
Y nosotros también necesitamos saber cómo y por qué resistir las falsas enseñanzas, que es lo que Pablo advierte en estos versículos que nosotros hemos leído, ¿no? Y no es un asunto menor, hermanos. Muchos se han desviado de la verdad. Otros tienen dañada la fe porque Satanás sutilmente introdujo un bocado de engaño y estos lo han probado. Y erróneamente nosotros pensamos a veces que los engaños de Satanás lo tenemos solamente en aquellos que andan de dos en dos por las casas, negando la divinidad de Cristo, con una herejía que ya fue, refutada o condenada en el siglo IV en el concilio de Nicea, ¿verdad? No solamente esos son falsos maestros, hay más. La Escritura dice, o a veces nosotros olvidamos, mejor dicho, la astucia del diablo, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia. Esa es una palabra interesante, astucia, las artimañas del error, así le dijo en Efesios 4. Por eso, hermanos, no siempre el engaño viene en envases grandes. A veces viene en envases pequeños y el daño que hace es el mismo. Ejemplo, algunos reels, un pequeño libro, un artículo, una predicación, una visita, un llamado telefónico, un WhatsApp. Cualquier medio puede ser utilizado por Satanás para buscar que el creyente se extravíe de la verdad, o puede terminar en comodidad con un modo de vida que no refleja la vida cristiana, que glorifica a Dios y atiende las demandas de las Escrituras. Por eso hay que estar atentos, ¿no? Y con el discernimiento bien afilado, como quien dice, para no ser engañados. Veamos con la ayuda del Señor esta tarde cómo y por qué resistir las falsas enseñanzas. Pablo no solo alerta del peligro acá, sino que explica qué debe hacer Timoteo, por explicación nosotros también, ¿no? Y por qué debe hacerlo. En primer lugar, vamos a ver el cómo resistir. Desprendo dos subpuntos aquí. Primero, evitando discusiones inútiles. Versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Acá en verdad tenemos los dos puntos, ¿sí? El cómo y por qué evitar las falsas enseñanzas, ¿no? Recuérdales esto, dice Pablo. ¿A quiénes? Timoteo tiene que recordarle algo. ¿Y qué es lo que tiene que recordarle a estas personas? Bueno, a los hombres fieles del versículo 2 que ya hemos estado estudiando el domingo pasado. A esos hombres idóneos que también tienen que transmitir el evangelio y las doctrinas a otros. A eso debe recordarle que tienen que fortalecerse en Cristo Jesús, que deben sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, que deben acordarse de Jesucristo, bueno, y todo lo que ya vimos, ¿no? Es decir, los versículos precedentes, del 1 al 13, incluyendo también la palabra fiel, ¿no? Pero no solo recordarles eso, también debe exhortarles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Para que la exhortación se haga delante del Señor, invocando al Señor, como con la autoridad del Señor, pienso que es un asunto demasiado serio, ¿no? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, con la autoridad del Señor, mejor dicho, poniendo a Dios como testigo. Esa es la idea. Un asunto bastante serio, solemne, y no es solamente un consejo sobre las relaciones en la iglesia, ¿no? Chicos, no debatan sobre esos asuntos porque no tiene mucho sentido, no es eso, ¿no? Seriamente debe exhortarles que discutir sobre palabras no conduce a ningún lado, ¿no? La NBI traduce esta porción, esta partecita, que eviten las discusiones inútiles. Parece ser que era una marca, una característica de los falsos maestros de aquel tiempo, ¿no? Contender sobre palabras y discutir. Sobre todo los maestros de Éfeso y Creta, porque tanto a Timoteo como a Tito lo exhorta sobre lo mismo. Yo al inicio leí las primeras palabras de Pablo a Timoteo en su primera carta, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. A los falsos maestros les gustaba engatusar a las personas con
un montón de tonterías que no eran verdad, pero a las personas les gustaba escuchar y bueno, ahí estaban, ¿no? Mirá que yo sé algo que vos no sabés y cosas así, como hoy en día, ¿no? Pero Pablo les dice más adelante, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. También dice allí que algunos se desviaron, se apartaron a vana palabrería, decir un montón de tonterías y hacerla pasar como si fueran verdades, o detenerse en detalles, hablar con arrogancia sin verdadero conocimiento. Esa es una particularidad de los falsos maestros de todos los tiempos. Tratan de hablar de cosas que supuestamente la gente no puede descubrir. Ellos son unos iluminados, saben algo que vos no podés descubrir, y ahí está. Otra vez, el capítulo 6 de la primera carta, versículos 3 y 5 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. A Tito dijo que hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y también le exhortó, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y más serio aún lo que Pablo le dijo a Tito en el capítulo 3. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones con esto, con contenciones, con palabras, etc., y discusiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Me imagino a Tito diciendo, mirá, pará de hablar con estas cosas porque no es así, cortarla con la genealogía, con las cosas de la ley, no tiene nada que ver. Y él dale, bueno, viejo, te tenés que ir de la iglesia, no puedes estar así. Y eso es lo que tenía que hacer este ministro, ¿no? Ahora, notamos, hermanos, hay una relación directa y constante entre la falsa doctrina y una vida marcada por pleitos, orgullo y contienda. Es decir, las falsas enseñanzas no solo afectan a la mente, sino que corrompe el carácter y rompe la comunión. En otras palabras, si crees lo falso o lo enseñás, vives de manera pecaminosa y te corrompes. ¿Vieron lo grave que es el asunto, no? No es solamente escuchar algo erróneo, sino que también tiene un efecto no solamente en el que lo enseña, sino en el que también lo escucha. A los falsos maestros les encantaba eso de discutir y hablar sobre misterios y cosas que a las personas les gustaba escuchar, ¿no? Hoy en día también es así. Las cosas más vistas son esas supuestas cosas oscuras, ¿verdad? Que a la gente le interesa saber. Según el apóstol, eran hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ahora, a lo mejor en nuestros días, los falsos maestros no hablan de genealogía, ¿no? Yo no escuché a alguno hablar, decir algo loco acerca de la genealogía, no, de otras cosas parece ser que hablan. Tampoco hablan de la ley, en el sentido que lo hacían estos hombres, ¿no? Pero ese espíritu de falsedad de palabras ha estado operando siempre con el mismo propósito: atraer oyentes, desviar de la verdad y promover su propio interés. Hoy en las iglesias se dan muchos mensajes de autoayuda. Hay mucha psicología en las congregaciones también. Predicaciones todas centradas en el hombre y su bienestar, y no sobre Cristo y las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Predicciones proféticas sensacionalistas, fechas del fin del mundo, conspiraciones, interpretaciones místicas. También suavizan el mensaje del pecado, el juicio y la santidad. ¿Qué son? Fábulas modernas, ¿no? Lo mismo de aquel tiempo, con otro ropaje, ¿no? Suenan profundas, pero distraen de la verdad clara de la Escritura y corrompen una vida piadosa. Porque al no exponerse a la verdad, no puedes vivir conforme a la piedad, ¿verdad? Necesitas escuchar la verdad y vivir piadosamente. Y si te expones a lo falso, vas a vivir de manera
corrompida, ¿no? Hay que evitar eso, queridos hermanos, evitar escucharlo y tener cuidado con ser parte de eso, ¿no? Ya que es muy peligroso. Noten el versículo 16, estamos en 2 Timoteo 2. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Evitar lleva acá la idea de pasar alrededor de algo, justamente para esquivar, ¿no? Hay que pasar al lado, esquivarlo y ni siquiera detenernos a prestarle atención. A mí me ha llamado mucho la atención, estudiando la porción, que esto se le diga a Timoteo. Él es un pastor, él fue un ministro ordenado por el presbiterio, imposición de manos, bueno, en el buen sentido, no en el que se emplea hoy en día. Él posee los dones de liderazgo. Él tiene los dones, él conoce la escritura desde niño, él tiene un buen testimonio desde que era joven. Pero se le dice acá que hay que esquivarla. Es decir, él tampoco está exento de la influencia de estos hombres y con sus falsas enseñanzas, ¿no? Tiene que tener cuidado. Alguien puso el ejemplo de que, igual que un médico no puede evitar la exposición a una enfermedad peligrosa que está tratando, un predicador o maestro piadoso no puede evitar la exposición a las malas ideas. Pero tal como el médico mantiene al mínimo la exposición y se concentra en destruir la enfermedad, el predicador o maestro piadoso debe mantener la exposición a la falsedad al mínimo, mientras se opone a esta y busca exterminarla con la verdad. Por eso, hermanos, estar en una iglesia que no predica la escritura, la sana doctrina, es un peligro para el alma de ese individuo, ¿no? ¿Qué daño le puede hacer? Acá dice que es para perdición de los oyentes y que conduce más y más a la impiedad. Es decir, no es solo una cuestión de gustos. No, a mí me gusta aquella congregación porque tiene la batería y me gusta todas esas cosas de música. Hay que tener cuidado con todo eso. No es solo una cuestión de forma. Bueno, las denominaciones son así, yo prefiero esta porque mi mamá me llevaba una de estas. No. Sino de la verdad que transforma y la mentira que destruye. Siempre, hermanos, el error doctrinal va de la mano con la impiedad práctica. Siempre. El término griego para perdición que utiliza Pablo acá es la palabra griega que se traduce catástrofe, como nuestra palabra en castellano. Implica ruina espiritual, colapso de la fe. Es decir, los que escuchan enseñanzas falsas terminan dañados interiormente. Ya hemos leído que algunos apostatarán de la fe, es decir, estaban en el camino, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No solo es una diferencia doctrinal, vos crees así, yo creo. Hay que tener cuidado, ¿no? Doctrinas de demonios. Así que no te alimentes de mensajes sin fundamento bíblico, ni vida piadosa de atrás, ¿no? Uno no puede salir ileso de eso, trae sus consecuencias. Ahora, hermanos, creo que esto tiene algunas implicaciones, ¿no? El principio no solamente se aplica a falsas doctrinas teológicas, sino también a cualquier tipo de comunicación o influencia dentro de la iglesia que corrompe la fe, divide o enfría la vida espiritual. Pablo está hablando acá de palabras vacías, huecas, una y otra vez, inútiles, pero sobre todo dañinas. Y eso incluye mucho más que herejías doctrinales. Él dijo a los Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y cuando no es así, aunque no sea una herejía formal, seguramente destruye, lastima y divide la congregación. Las palabras inútiles y vacías puede ser también comentarios sobre otras personas, juicios sin fundamento o hablar de faltas ajenas. Una visita, un llamado telefónico, un mensaje que conlleve hablar mal de algún hermano, destruye al que lo comete y destruye también al que le presta atención. Hay que tener cuidado con ese tipo de palabras vacías que no edifican. Mejor cortar y decir: mira, esto no me edifica. Y si me vas a llamar o si me vas a visitar para hablarme de otro hermano mal, no lo hagas.
porque no me hace bien y no te va a hacer bien a vos tampoco, así que se acabó. Tengamos cuidado entonces, hermanos, con nuestras palabras, con lo que oímos y con provocar discusiones insignificantes por asuntos irrelevantes, ¿no? Eso no edifica a nadie y hace un daño tremendo. Seamos sabios. Evitemos discusiones, sea del tipo que sea, religioso, político, algún chisme. A veces los creyentes también se involucran en asuntos que nada que ver. ¿Qué te ha edificado? ¿Qué provecho te dio discutir con esa persona por algo que no vale la pena? Mejor evitarlo y buscar hablar de otras cosas, ¿no? Ahora, con esto no estoy queriendo decir que no debemos tener charlas o debates teológicos que pueden llegar a edificarnos. No ese es el punto acá del apóstol. Eso es diferente. En los primeros días de la iglesia, el concilio de Jerusalén se reunió para tratar sobre un tema en particular acerca de los gentiles, etcétera, ¿verdad? Así que eso estaba bien. No es lo que se advierte acá, sino sobre las discusiones inútiles y motivadas por el orgullo, ¿no? Que muchas veces también se puede dar entre nosotros. Bueno, el segundo punto sobre cómo resistes las falsas enseñanzas, todo lo contrario, esforzándote por trazar bien la palabra, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A diferencia de los falsos maestros, ustedes saben, siempre buscan la aprobación humana, que le den el ok. Pero Timoteo tiene que esforzarse por presentarse a Dios aprobado, no meramente delante de los hombres. Y hay un esfuerzo que tiene que hacer. Es cierto, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero eso no implica un espíritu pasivo en la obra, sino todo lo contrario, uno activo. Y la única aprobación que importa para cualquier creyente, sobre todo para el ministro, es la que viene de Dios. Si Dios levanta el pulgar, no importa lo que digan los hombres. Ahora, si Dios baja el pulgar, ni siquiera importa la aprobación de los hombres, ¿no? Esa es la aprobación que tenemos que buscar, la de Dios. Un obrero aprobado que no tenga que avergonzarse. ¿De qué? ¿Avergonzarse de haber utilizado mal la palabra de verdad y haber conducido a otros al error? ¿Avergonzarse de haber querido la adulación de los hombres? ¿Avergonzarse por haber engañado o predicado algo que no vivió? Es decir, esto habla de integridad y fidelidad, ¿no? Lo que se le está pidiendo a Timoteo. Hay que ser conscientes, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos delante del Señor. Pero sobre todo, Timoteo tiene que preocuparse en usar bien la palabra de verdad. Estos hombres no lo estaban haciendo, pero él sí lo tiene que hacer. Palabra de verdad, pienso, creo. Otra manera de referirse al Evangelio, ¿no? Dijo Pablo a los Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También puede referirse, ¿por qué no?, a la totalidad de la palabra de Dios. Esa es la palabra de verdad. Ahora, ya vimos, hermanos, una característica de los falsos maestros es manipular la palabra para su conveniencia, trazarla mal, y eso es vergonzoso delante de Dios. Probablemente muchos de acá, que vienen de congregaciones como yo, que no eran muy saludables, hemos oído cada cosa con la palabra del Señor. ¿Cuántos versículos sacados de su contexto para arribar a una conclusión completamente equivocada, ¿no? Y eso es una vergüenza delante de Dios. Dijo Pablo a los filipenses: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses capítulo 3. Y por contraste, el maestro bíblico debe caracterizarse por usarla correctamente para glorificar a Dios, edificar a los creyentes y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esto va a implicar estudiar la Biblia, buscar la guía del Señor en oración, continuar equipándose, estudiando, ¿por qué no? No dejar de hacerlo, siempre debe estar capacitándose y así
convertirse cada vez en un mejor intérprete. La iglesia ha padecido mucho y todavía lo padece por tener hombres que no estaban preparados para exponer las Escrituras. Y a lo mejor lo hacen no con malas intenciones. Porque no todos son ladrones, no todos son vividores. Algunos solamente no están equipados. No todos manipulan la Biblia para engañar. Lo dije, yo he crecido, lo sé, muchos de ustedes también, en iglesias que a lo mejor eran más emocionales que bíblicas, ¿no? Importaba más lo que sentís que lo que la Biblia dice. Y allí también teníamos maestros que exponían las Escrituras. No eran engañadores, no eran personas vividoras, eran hombres honestos, trabajadores, pero fallaban en trazar bien la palabra de verdad. Ese era su problema. Y tenían una animosidad hacia los seminarios bíblicos y todo lo que requiera un estudio serio de la Biblia. Porque ya saben, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y cómo interpretaban eso? Estudiar mucho te va a hacer mal, no lo hagas. Lamentablemente, sacando un versículo de contexto, se privaban de ser bendecidos por el Señor, ¿no? Y de esa manera, la congregación perecía por falta de entendimiento. Pero para resistir, hermanos, la embestida de estos falsos maestros y sus enseñanzas, y estar atentos a engaños sutiles de Satanás, será necesario conocer la palabra y por consiguiente trazarla bien, ¿no? Como alguien dijo, si como un carpintero o un cirujano debe tener precisión, el obrero de Dios debe manejar la Escritura con exactitud, sin mezclar la verdad con error o tradición con emoción, ¿no? Siempre es bueno recordar ese momento en el cual Jesús fue tentado por Satanás, ¿no? ¿Recuerdan? Satanás manipulaba la Escritura para llevarlo a Jesús a cometer algo ilícito. Y el Señor le respondía bíblicamente, pero trazando bien la palabra, y así hizo que se marchara, ¿no? O pensar también en el ejemplo de los bereanos. Examinaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y no se dejaban llevar por nombre, fama o carisma, sino por lo que la Escritura dice. Lo mismo que tiene que hacer cada oyente en este lugar, ¿verdad? La Escritura está diciendo esto que estás diciendo, o acá le mataste cualquiera, ¿no? Ahora, en la práctica, esto también tiene implicaciones, no solo para los que enseñan, sino para todos los creyentes. Por ejemplo, apartar cada día, cada semana para leer con atención la Escritura, ¿no? No solo para cumplir, ya leí mi porción requerida, salimos a trabajar, ¿no? Leer en oración, pedir al Espíritu Santo entendimiento, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No conformarse con leer versículos sueltos, buscar el contexto, el propósito de la enseñanza central, o hacer dedología, a ver qué me dice Dios hoy, acá está, y esto es para mí. Hay que tener cuidado con eso. Usar buenos recursos, comentarios bíblicos fieles, anotar un cuaderno, un diccionario bíblico. No solo estudiar para saber, sino para obedecer, ¿verdad? Es lo que habíamos estudiado en la carta a Santiago. No ser solamente oidores, sino hacedores. Verificar siempre, ¿esto realmente dice lo que la Biblia enseña en su contexto? Aprender a discernir entre verdad y media verdad, evitando enseñanzas superficiales, sensacionalistas o centradas en el hombre, ¿no? Necesitamos trazar bien, hermanos, la palabra de verdad. En conclusión, a este primer punto, evitando discusiones inútiles y esforzándonos por trazar bien la palabra de verdad, es que resistimos a los falsos maestros con sus enseñanzas. Ahora, en segundo lugar, el por qué resistir las falsas enseñanzas. Otra vez desprendo dos subpuntos, ¿sí? ¿Por qué debemos resistirlas? Primero, porque se propagan como una infección. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ya hemos leído en el versículo 16 que las vanas palabrerías conducen más y más a la impiedad. Acá se enfatiza la advertencia con el ejemplo de la gangrena, que bien podría ser, no sé, un cáncer, un tumor,
¿no? Estoy hablando de aquel tiempo. Un término genérico para referirse a una enfermedad contaminante, ¿no? Ustedes saben, una enfermedad se extiende para contaminar todo el cuerpo. Si se quiere, una llaga abierta que consume la carne. Alguien dijo que aún hoy en día, en la guerra, la gangrena es uno de los peores peligros para los heridos en batalla. Si no se trata con cuidado y prontitud, puede llevar rápidamente a la amputación o la muerte. La religión falsa y las mentiras satánicas se esparcen más rápido que la verdad, porque el corazón humano pecaminoso es más receptivo a ellas, ¿no? Esa es la gravedad, hermanos, de las falsas enseñanzas. Como dijimos, cualquier tipo de comunicación o influencia dentro de la iglesia que corrompe la fe, divide o enfría la vida espiritual. Es algo que no se detiene, se extiende, continúa hasta dañarte completamente, para alcanzar también a otros y hacerle más daño. Por eso es urgente tratarlas, ¿no? Discernir los espíritus, como dice la Escritura, combatirlas con la verdad. De alguna manera es lo que Pablo advirtió también a los corintios. Un poco de levadura va a leudar toda la masa. Sea pecado o sea falsa doctrina, sea chisme o sea palabras vacías, se inflará y afectará a toda la congregación. Hay que tratarla de manera urgente, ¿no? Pablo menciona los nombres de los falsos maestros, que son como gangrena en la congregación: Himeneo y Fileto. No sabemos quiénes son estos hombres, ¿no? Si Himeneo es el mismo que mencionó en la primera carta, entonces es aquel que había sido expulsado de la iglesia y que fue entregado a Satanás. No era un nombre común en la época, pero si es el mismo, parece ser que ahora volvió a la iglesia potenciado y con un amigo nuevo, un tal Fileto, ¿no? Antes estaba con Alejandro. Bueno, puede ser que sea otro. Ahora, no importa eso. El asunto es que Pablo no tiene problema en dar sus nombres. Timoteo y toda la iglesia tienen que saberlo. Hay muchos en la congregación contemporánea que le dirían: Pablo, no juzguéis. Vos solamente orá por eso. No, por favor, no lo llames falso maestro ni de sus nombres. Pero no es así, hermanos. Los que dañan a la iglesia con falsas enseñanzas, con palabras vacías, tienen que ser tratados con nombre y apellido. Y después de una y otra amonestación, si no responden, excluidos de la comunión, ¿no? Eso es sano para la congregación. Ahora, algo muy interesante es que estos dos hombres se desviaron de la verdad. No sugiere esto que eran verdaderos creyentes, ¿no? Que eran salvos y perdieron la salvación, no. Y que ahora se están volcando a la falsedad y la propagan en la iglesia. Más bien sugiere que en algún momento caminaron por la senda apostólica. A lo mejor sirvieron en la iglesia, hasta enseñaron en la iglesia y enseñaron cosas correctas, pero su alejamiento de la verdad evidenció que su fe no era auténtica. Y siempre es así. Es cuestión de tiempo para que el cerdo vuelva a revolcarse otra vez en el lodo, ¿no? Puede parecer muy limpio una temporada, va a volver otra vez al lugar que le corresponde. Y todos conocemos a personas así. Aparentaban seguir la verdad y luego se volvieron al error y ahí se quedaron. Ese es su lugar. Ahora, ¿cuál era la enseñanza que estos dos propagaban? Decían que la resurrección ya se efectuó. Esto es un tanto difícil para nosotros saber quién ya resucitó y qué tipo de resurrección es la que ya se había realizado. ¿La resurrección de Cristo o la de los hombres? ¿Una resurrección corporal o espiritual? Bueno, la resurrección de Cristo ya se había efectuado. Eso era ciertísimo para los creyentes. Así que probablemente se refiera a la resurrección de los hombres, pero no necesariamente corporal, sino mística. En aquel tiempo, ahora le voy a explicar, pero muchos tenían, a lo mejor no hoy, pero en aquel tiempo tenían un problema grande con el tema de la resurrección. Y la negaban y había dos escuelas y que no puede ser, o si es, ¿cómo va a ser? Recuerda que
Pablo dedicó todo un capítulo, 1 Corintios 15, para tratar acerca de la resurrección, porque los creyentes también tenían problema con eso. Porque justamente había algunos entre ellos que enseñaban que no habría tal resurrección. En Hechos capítulo 17, Pablo está en Atenas, él está predicando y llegó a un punto en el cual mencionó la resurrección y la audiencia se le mató de la risa. Ya te oiremos otra vez hablar acerca de esto. Es decir, se burlaron de él por enseñar acerca de que habría una resurrección futura. La filosofía platónica enseñaba que el cuerpo era malo como un estorbo, una cárcel del alma. Por lo tanto, volver a un cuerpo físico después de la muerte sería absurdo o indeseable. Y esa forma de pensar influyó en este movimiento gnóstico del primer siglo, segundo, el cual el apóstol Juan combatió en su primera carta. También dio inicio a los docetistas, al cual Pablo parece combatir en su carta a los colosenses. Todos tenían problemas con respecto a la resurrección. Y algo de eso hay entre estos falsos maestros esparciendo falsas enseñanzas en Éfeso, ¿no? William Hendrickson decía, el modo de razonar de ellos bien podría haber sido, puesto que la materia es mala, nuestros cuerpos son malos, por lo tanto, no resucitarán. Y ahí están estos dos hombres, Himeneo y Fileto, diciendo que la resurrección ya se efectuó, pero probablemente como una resurrección significando nuestra conversión, ¿sí? Y no algo corporal, como una iluminación interior, no física. Me llama la atención en estos días, para una materia del seminario estaba considerando los credos apostólicos, las confesiones, desde el credo de los apóstoles del siglo II hasta la confesión de fe de Westminster, año 1600 y pico, y todos tratan acerca de la resurrección corporal. Era importante esto para la iglesia, porque bueno, es una verdad bíblica, pero sobre todo porque había muchos falsos maestros diciendo cualquier cosa acerca de una resurrección futura. Por eso Pablo lo está tratando también aquí, ¿no? Y el punto es que con esto trastornan la fe de algunos. No era una doctrina secundaria, no era algo que se podría negociar, era atacar parte del corazón del Evangelio. Pablo dijo que si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y por lo visto, de alguna manera, ya estaba dañando a los creyentes. La falsa doctrina nunca es inofensiva, hermanos. Hace daño, corrompe vidas, propagándose, arruina iglesias si no se confronta. Por eso hay que resistirla, ¿no? Lo segundo, ¿por qué resistir las falsas enseñanzas? Porque estas caracterizan a quienes no pertenecen al Señor. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese pero es fuerte acá, ¿no? A lo mejor algunos en la iglesia pudieran pensar, ¿qué pasa si la iglesia se desmorona o si todos caen en el error? ¿Y si me alcanza a mí, ya que nadie está exento del engaño? Y eso podía generar confusión entre los creyentes, ¿verdad? O miedo inclusive. Pero, dice Pablo, y declara una de las verdades más preciosas y que más seguridad nos dan a los creyentes, ¿no? Conoce el Señor a los que son suyos. O conoce el Señor a los verdaderos creyentes. O tiene el Señor verdadera relación con los que son suyos. Primero habla del fundamento de Dios que está firme. Probablemente una referencia a la iglesia verdadera o a la obra del Señor que no puede ser destruida. Luego habla del conocimiento no intelectual, sino de relación íntima con los creyentes que el Señor tiene. Y hermanos, no es un conocimiento que se deriva por la respuesta del hombre al Evangelio, no, es un conocimiento eterno. Como cuando le dice a Israel, con amor eterno
te he amado. Del mismo que habla Pablo en su carta a los Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, como menciona aquí, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es también lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Desde la eternidad tengo una relación con ellos y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10. ¿Verdad que eso nos da muchísima seguridad? Qué lindo saber que uno no puede llegar a perderse, ¿no? Ahora, entendiendo esto, alguien podría pensar, entonces, ¿qué necesidad hay de preocuparse por las falsas enseñanzas si de todas maneras ya estamos seguros en el Señor? Él nos conoce para salvación y no podemos perdernos. Bueno, la otra cara de la moneda de este sello, de este fundamento firme es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La acción soberana, hermanos, de Dios, de elegir, de conocernos, de predestinarnos, no anula la responsabilidad del creyente de caminar en santidad. En otras palabras, si Dios sostiene a su pueblo, lo afirmo, pero su pueblo muestra que le pertenece viviendo en obediencia y santidad. En la Biblia funciona así, hermanos. Dios nos advierte, pero no porque podamos perder nuestra salvación o extraviarnos completamente de la verdad, sino porque estas advertencias son instrumentos de la gracia. A lo mejor uno por un tiempo puede caer en el engaño, pero por cuanto el Señor lo conoce, volverá otra vez, ¿no? Ese es el fundamento firme del Señor, seguro. No sé si hay alguien aquí que ha estado extraviado por algunos años, después volvió. Puede ser. Por lo menos a mí me pasó, ¿no? No sé si a otros también. Estábamos en una iglesia, por ejemplo, que enseñaba cualquier cosa. Nosotros, parcial o completamente engañados. Eso es lo que creíamos. Y practicando también cosas antibíblicas. Pero conoce el Señor a los que son suyos. Él nos advirtió y nos terminamos apartando de esas falsedades. Qué lindo. Así que, hermanos, no nos preocupemos en el sentido de que alguien que el Señor conoce se perderá por el engaño. Pero sí preocupémonos de mostrar con nuestra vida que realmente le pertenecemos, apartándonos de toda iniquidad y error, discerniendo, dejando las palabras vacías de cualquier índole, sea doctrinal o moral. Las falsas enseñanzas caracterizan a quienes no pertenecen al Señor. Si tú le perteneces, apártate de iniquidad, ¿no? Clarísimo el apóstol. Bueno, podemos hacer un breve repaso de los puntos, así recordamos y tratamos de aplicar esto a nuestras vidas, ¿no? Primero, cuida tus palabras y evita discusiones vacías que no edifican a nadie. Así eran los falsos maestros. Pero no debe ser así el creyente que ama al Señor, ¿no? Por supuesto que no. Hay personas que les encanta supuestamente debatir, pero no son debates enriquecedores, son discusiones vacías sobre asuntos que no edifican al creyente. Así que antes de entrar en uno, pregúntate, ¿esto edifica o solamente alimenta el ego? Y ahí tomar una decisión, ¿no? Hay que usar las palabras para edificar, no para destruir ni para dividir. Si alguien insiste en discutir sobre fechas proféticas o detalles menores, podés responder con respeto, pero redirigir la conversación hacia el Evangelio y la vida práctica de fe, ¿no? O todavía sigue siendo más sabio. Mirá, no me llames. No tengo interés de hablar de estas cosas. Creo que no te edifican a vos, no me edifica a mí. Se acabó. Y más contundente si es algún chisme, si es hablar mal de otra persona. Mejor, conmigo no cuentes. Segundo, lo mencioné recién. Esfuérzate por conocer y manejar bien la palabra de Dios. Esto es más provechoso, hermanos.
dedicar nuestro tiempo a conocer a nuestro Señor, a conocer cómo Él se ha revelado en las Escrituras. Eso edifica, nos anima, nos ayuda en cualquier situación que estemos viviendo, ¿no? Puede ser estudiando en tu casa, obviamente sí, pero también involucrándote en lo que tu iglesia provee. He notado que los discipulados en grupos pequeños son muy provechosos, al menos para mí lo fue. No importa que vos tengas 30 años en la iglesia, siempre es bueno refrescar verdades que en algún momento conocías y a lo mejor están medias olvidadas en tu mente, o tener conversaciones sobre temas de la Escritura. Eso es beneficioso para el alma. Preguntar, aportar, bueno, eso enriquece y edifica a otros hermanos también. Ni que hablar de las reuniones de oración y estudio bíblico. Eso es lo verdaderamente provechoso para tu alma hoy y en la eternidad también, ¿no? Aprovechar los medios de gracia. Y tercero, vive de acuerdo con la verdad que confiesas, ¿no? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La doctrina correcta debe ir acompañada de una vida coherente, ¿no? Huye del pecado, mantén integridad en lo privado y refleja a Cristo en tus relaciones. Así como las falsas enseñanzas corrompen la vida, la doctrina del Dios verdadero forma a un creyente piadoso. Y no solo lo que crees, sino también cómo vives. Ese es el sello de que le perteneces al Señor. Lo que crees y cómo vives, ¿no? Oremos. Gracias te damos, oh Señor. Gracias por la Escritura. Como siempre nos resta pedir que nos ayudes, oh Dios, a equiparnos con la palabra de verdad, a resistir las falsas enseñanzas, a expresar palabras que edifiquen y no que distraigan, corrompan o dividan. Ayúdanos a vivir también coherentemente, conforme a la fe que profesamos. Aplica la palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.